la presidenta golpista de Bolivia terminará huyendo del palacio en un helicóptero. Por Anton Fleig, Denis Rogatiuk. La Federación Sindical COP lidera la lucha por la democracia en Bolivia mediante una huelga general y bloqueos de carreteras en todo el país, lo que demuestra el poderío del movimiento social que la respalda. 9 meses después del golpe militar que derrocó al presidente de izquierda Evo Morales, el gobierno golpista de Bolivia suspendió las elecciones por tercera vez. Como reacción a la maniobra de Jeanine Áñez, presidenta interina, de retrasar las elecciones, la Central Obrera Boliviana, COP, organizó marchas a lo largo del país a las que asistieron alrededor de 500.000 de personas en el Alto. Al dirigirse a los manifestantes, el secretario general de la COP, Juan Carlos Huarachi, amenazó con una huelga general indefinida a menos que las elecciones se llevaran a cabo según lo previsto. La manifestación del Alto fue la más grande desde el período inmediatamente posterior al derrocamiento de Morales en noviembre, cuando los pueblos indígenas que protestaban contra el golpe fueron fusilados como animales, matando al menos 37 personas. Sin embargo, el presidente del Tribunal Electoral Salvador Romero, nombrado por el régimen golpista, hizo caso omiso de las protestas y el lunes 3 de agosto comenzó con fuerza la huelga general indefinida, con protestas, marchas y bloqueos de carreteras que se extendieron rápidamente por toda Bolivia. En 24 horas, más de 75 carreteras y autopistas principales en las provincias de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí fueron total o parcialmente bloqueadas por las filiales sindicales locales y los movimientos sociales. Los bloqueos respaldados por la COP fueron ampliamente apoyados por los sindicatos y los movimientos sociales. Entre los participantes figuraban la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, los cocaleros, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Federación de Campesinos de Túpac Katari y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, CSIP. Estas fuerzas cuentan con un historial de movilizaciones masivas contra los gobiernos neoliberales, como la histórica Guerra del Gas de 2003 y en las Guerras del Agua de 2000 en Cochabamba. Tras los primeros días de bloqueos, el 6 de agosto el Tribunal Supremo Electoral, se vio obligado a entablar conversaciones con los movimientos sociales sobre la fecha definitiva de las elecciones. El 8 de agosto, tras una tensa noche de negociaciones en las que participaron la COP, el TSE y ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se llegó a ningún acuerdo. El Tribunal Electoral continúa rechazando cualquier intento de acercar las elecciones a la fecha original del 6 de septiembre. Al día siguiente, un intento del régimen Áñez de convocar a un diálogo político nacional terminó en un humillante fracaso, ya que no solo el movimiento al socialismo, MAS, de Morales, sino prácticamente todas las fuerzas políticas boicotearon la reunión, excepto su propia alianza, Juntos, y 2 partidos minoritarios de derecha. Resulta más prometedor que, bajo el liderazgo de Huarachi, la COP haya vuelto a sus raíces históricas de lucha por la democracia y contra la dictadura militar. De hecho, aunque la COP actualmente se opone con firmeza al intento del régimen golpista de retrasar las elecciones, hace algunos meses su posición era mucho menos firme. Con el régimen golpista tratando de evitar medirse en las urnas, los próximos acontecimientos pondrán a prueba el poder de los movimientos sociales bolivianos, y su voluntad de permanecer unidos a Morales y sus aliados. Como la COP y la FJV fallaron en defender a Evo. Esta relación no se puede dar por sentada. Cuando Bolivia se encaminaba a las elecciones presidenciales en octubre de 2019, la Alianza de los Trabajadores Mestizos Urbanos y los movimientos sociales indígenas rurales que durante mucho tiempo apoyaron al gobierno de Morales había empezado a debilitarse. Después de 14 años de gobierno, no quedaba mucho del espíritu revolucionario que llevó al partido MAS de Morales a la presidencia. Y aunque Morales fue acreditado como el primer presidente indígena de Bolivia, esta distinción se había convertido en algo anticuado. Cuando los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre para decidir si le concederían otro mandato a Morales, este obtuvo un 47% del voto popular. Puede parecer un porcentaje elevado en una carrera con múltiples candidatos, pero en comparación, en 2014 obtuvo la victoria con un 61,36% de apoyo. El referéndum constitucional de 2016 sobre la posibilidad de que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se postularan para un histórico cuarto mandato, hizo que por primera vez desde 2005 la votación del MAS cayera por debajo del 50%, una pérdida clave que desencadenó el efecto dominó que finalmente daría lugar al golpe de noviembre de 2019.
Aunque Morales finalmente obtuvo el derecho a presentarse a las elecciones presidenciales de 2019, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la oposición de derecha invirtió mucho tiempo y energía en la elaboración de una falsa narrativa según la cual Bolivia se había convertido en un narcoestado y una dictadura, dada la negativa de Morales a aceptar los resultados del referéndum. Esta narrativa se expresó en la violencia extrema perpetrada durante la campaña electoral de octubre pasado por grupos de extrema derecha tales como el Movimiento 21F, el Grupo Resistencia Juvenil de Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, seguida de un motín policial a principios de noviembre y el golpe militar del 10 de noviembre. Los baluartes indígenas del MAS resistieron la mayor parte de la violencia que acompañó a las elecciones de octubre. Las dos masacres principales ocurrieron en Sacaba, Cochabamba contra LXS cocaleros de las 6 federaciones del trópico, leales a Morales, y en Sencata, contra los indígenas aymaras autoorganizados de El Alto, FEJUVE. Ni el FEJUVE ni la COP defendieron con firmeza el gobierno de Morales ante tan intensa persecución. Una enorme campaña mediática de la Organización de Estados Americanos hablaba de un supuesto fraude electoral y de manifestaciones masivas de la derecha, además de militares y policías que exigían la dimisión de Morales. El líder de la COP, Huarachi, participó en los movimientos de pacificación. Como muchos líderes sindicales, recibió serias amenazas de muerte, y cuando la policía y los militares obligaron a Morales a renunciar, Huarachi comentó que debía hacerlo si eso ayudaba a pacificar el país. Muchos partidarios del MAS consideraron esto como una traición, y el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó a Huarachi de traidor. Sin embargo, en los últimos meses estos movimientos sociales han recobrado fuerza, y endurecido su postura. Esto se debe especialmente a la relativa ausencia del régimen Áñez durante la crisis del coronavirus, y a la demanda de justicia después de un período de intensa represión. Bajo la dirección de Basilio Villasante, la FEJUVE, que forma parte del Pacto de Unidad del MAS, trabaja con grupos de la COP con los que el gobierno de Áñez ha rechazado toda negociación. Al anunciar una huelga general indefinida y movilizaciones masivas, la COP está restableciendo la unidad de los campesinos, los miners y los trabajadores urbanos que se perdió en noviembre pasado. Fue precisamente esta unidad y la permanente movilización masiva durante las últimas décadas, lo que posibilitó la nacionalización de los recursos naturales y los 14 años de gobierno del MAS con un desarrollo económico exitoso. Varias semanas antes de que comenzaran las marchas, el líder de los mineros Orlando Gutiérrez de la FSTMB declaró: "Esto ya no se trata de un partido político. Se trata de la dignidad del pueblo". Recuerdos de las luchas. En su discurso en la manifestación del Alto, Huarachi invocó las luchas de la reciente historia boliviana, señalando cómo él mismo marchó durante la guerra del gas de 2003. ¿Cómo podremos olvidar estas luchas y a quienes dieron sus vidas en ellas?, preguntó. Después de muchos años, el pueblo está nuevamente unido y le dice al gobierno que respete la fecha de la elección del 6 de septiembre. El día después de la marcha, el régimen golpista presentó una demanda penal contra Huarachi y otros sindicalistas por promover actos criminales y atentar contra la salud pública. Los mineros, representados por el propio sindicato de Huarachi, la FSTMB, solían ser el principal baluarte de la organización de LXS trabajadores bolivianos, al frente de la Revolución Nacional de los años 50 y de la resistencia contra las dictaduras militares y las políticas neoliberales dictadas por el FMI. Su trabajo en las minas, en un país que depende en gran medida de la exportación de minerales, los convirtió en el sector más fuerte, y el único armado, de LXS trabajadores organizados. Esto cambió con el cierre de las minas estatales durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985, debilitando el sindicato. En los últimos años, el gobierno de Morales impidió el cierre de las minas estatales y concedió subsidios a las minas privadas para proteger puestos de trabajo relativamente bien remunerados. Esto ayudó a que la FSTMB y la COP se convirtieran en aliados cercanos durante el proceso de cambio. Pero aunque la FSTMB haya perdido parte de su poder, su legado continúa en los sindicatos militantes que agrupan a ex-miners, como las 6 federaciones del trópico, los cocaleros de Yungas, las asociaciones sindicales de El Alto y muchos suburbios indígenas. Dichas organizaciones aún permanecen bajo la influencia ideológica de la cultura indígena precapitalista, pero también de las tradiciones sindicales. La COP también cuenta con un gran valor simbólico dado su papel histórico en la lucha por la democracia.
Por lo tanto, la COP debe representar a su base tradicional de obreros y, al mismo tiempo, a la clase media indígena que surgió bajo la presidencia de Morales, incluyendo un gran número de estudiantes universitarios. Bajo el régimen Áñez, parte de esta nueva clase media indígena ya está perdiendo los derechos sociales obtenidos en la última década, gracias a las políticas neoliberales de choque que destruyen su nivel de vida. Así, la incapacidad económica del gobierno de Áñez para hacer frente a la grave situación económica, y la crisis económica en general, está fortaleciendo los movimientos sociales y la COP, mientras que el racismo del gobierno está haciendo que los indígenas de clase media vuelvan al redil del MAS. Ecos de 2003. Para muchos partidarios del MAS e intelectuales de izquierda como Jorge Richter, existen claros paralelismos con los turbulentos tiempos neoliberales de principios de la década de 2000, que marcaron el ascenso inicial de Morales al poder. Hay una serie de similitudes significativas. Al igual que en 2003, tenemos largas filas para comprar gas, un gobierno que pide préstamos al FMI, manifestaciones masivas, tanques en las calles para proteger a un gobierno impopular, y a la aymara indigenista radical Felipe Quispe Huanca anunciando su apoyo a los bloqueos de la COP. Quispe fue quizás la figura más importante en la lucha por los derechos indígenas durante la década de 1990 y principios de la de 2000. Su frase, "No quiero que mi hija sea tu criada", cambió la política boliviana y fue el autor intelectual de la Guerra del Gas de 2003. Nunca perteneció al MAS y desde 2014 es uno de los más severos críticos indigenistas del gobierno de Morales. Sin embargo, incluso entre tales críticos, no es el único en tomar una posición a favor de las protestas actuales. El Dr. Félix Pazzi, gobernador indígena de La Paz y expolítico del MAS, dijo que Jeanine Áñez terminará como Gonzalo Sánchez de los Adagoní, el presidente derrocado por las protestas contra la privatización de 2003. Escapando del palacio en un helicóptero debido a los conflictos que se avecinan, la gente está cansada de ella y se rebelará. Antimasismo. Pero existe una gran diferencia entre el gobierno de Áñez y el de Gondi. Este último había ganado unas elecciones democráticas, aunque por poco margen. Tras su destitución, fue reemplazado por su vicepresidente Carlos Mesa. Áñez asumió el cargo gracias a un golpe militar policial en nombre de la democracia y de Dios, apoyado por la vieja clase media racista. La gran mayoría de la prensa boliviana calificó la marcha encabezada por la COP como una revuelta organizada por el propio partido MAS de Morales, alimentando la tesis del gobierno golpista de que las movilizaciones masivas están dirigidas principalmente a desestabilizar el país en medio de una pandemia. Esta prensa ha calificado sistemáticamente a los manifestantes como salvajes. LXS principales espectadores y lectores de estos medios racistas pertenecen a la clase media tradicional de las grandes ciudades y, en el baluarte blanco separatista de Santa Cruz, incluso los trabajadores. Juntos están construyendo un fuerte bloque antimasista, para elegir a cualquiera menos un gobierno renovado del MAS. El periodista Fernando Molina elaboró una adecuada explicación para este fenómeno. La clase media tradicional en realidad nunca aceptó al presidente indígena Morales. Para ellos, la emergente clase media indígena estaba erosionando el capital educativo de la antigua y privilegiada clase media de ascendencia parcialmente española. De modo que las protestas contra Morales no fueron solo por un supuesto fraude electoral. Se trataba de una forma eufemística de expresar un rechazo al poder indígena, que sería sustituido por un bloque de poder centrado en las fuerzas militares y policiales, el poder judicial, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones e instituciones de las clases media y alta. Sin embargo, debido a la corrupción y a las divisiones internas, así como al dramático mal manejo del COVID-19 por parte del régimen, este movimiento se ha desmovilizado considerablemente en los últimos meses. El principal rival de Morales en las elecciones de octubre, el expresidente Carlos Mesa, no ha logrado hasta ahora unir a suficientes votantes blancos y mestizos de clase media en torno a su propia candidatura. Si finalmente se celebran elecciones democráticas, Mesa intentará utilizar la fórmula del voto útil, presentándose como el único candidato capaz de ganar una elección democrática contra el MAS. Es posible que su afirmación fuera acertada en el período comprendido entre el golpe de Estado de noviembre de 2019 y la crisis de COVID-19, que comenzó en marzo de este año. Pero la realidad social en Bolivia ha cambiado con la crisis del coronavirus, el COVID-19 y la crisis económica. Durante un período de cuarentena de más de 100 días, el gobierno no compró respiradores ni informó a la población de habla indígena sobre el peligro de la pandemia, sino que optó por cerrar las emisoras de radio indígenas.
Por consiguiente, el sistema de salud no tardó demasiado en colapsar. Desde entonces, miles de personas han muerto en las